Padre, te damos gracias esta mañana por tu Espíritu Santo, por tu palabra. Nosotros abrimos nuestros corazones para que tú nos hables hoy y nos enseñes aquellas cosas, Señor, en las cuales necesitamos conocerte aún más. Gracias por tu Espíritu Santo que vive en nosotros, Señor. Amén y amén. Como estuvimos hablando un poco en el primer servicio, algún tiempo atrás el Señor me estuvo hablando acerca de compartir en cuanto a la realidad del Espíritu Santo viviendo en el creyente. Una realidad que a veces ha sido poco enseñada y en muchos sentidos mal entendida, porque a veces los creyentes de hoy siguen viviendo bajo la mentalidad del Antiguo Testamento. Y cuando tú vas al Nuevo Testamento, a las cartas de Pablo en especial, todas ellas tienen una constante comparación acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. De Dios en el Antiguo Testamento y Dios en el Nuevo Testamento. De los sacrificios en el Antiguo Testamento y el sacrificio en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es la parte que jugamos nosotros ahí? Y algo que me impresiona mucho es de que Dios le dijo a su pueblo en el Antiguo Testamento: yo estaré con ustedes. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dijo: yo enviaré al Espíritu Santo para que Él esté en, no con, sino en. Esto de por sí ya lo cambia todo, porque eso significa, si yo te pidiera, hermano, ven por favor, tu nombre es Pablo. ¿Tienes algo que ver con el Pablo de la Biblia? No. Entonces yo podría decir ahora: yo estoy con Pablo y Pablo está conmigo. El servicio terminó, él tiene que irse a su casa y se va. Entonces yo podría decir: estuve con Pablo en la mañana, pero ahora estoy solo, porque él ya se fue. Pero todo lo cambia cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo no está conmigo, sino que Él está en mí. Entonces, sea en la mañana, sea en la tarde, sea en el avión, sea en el bus, sea en mi entrar, sea en mi salir, sea en la regadera, sea en la piscina, todo el tiempo, en todo momento, en los días buenos y en los que parecen no tan buenos, la buena noticia es de que Él no ha cambiado, Él sigue estando ahí, y por causa de aquel que vive en mí, todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios puede hacer habita en mí todo el tiempo, todos los días. La pregunta es: ¿yo estoy aprovechando esa realidad? ¿Me estoy dando la oportunidad de conocer a aquel que vive dentro de mí? ¿O simplemente a veces es como tener a un invitado en la casa al cual muchas veces ni siquiera le presto atención? Y tristemente eso es lo que a veces hacen los creyentes. Entonces tienen a Dios viviendo dentro de ellos, en muchos casos ni están bien enterados quién vive dentro de ellos, y en la mayoría de casos no le prestan atención. Y por eso a veces escuchas a creyentes que cuando tú escuchas testimonios como que Dios me habló, Dios me dijo aquello, Dios me dijo lo otro, ellos te miran un poco extrañados y ¿cómo es eso de que Dios le habla? ¿Cómo es eso de que puedes escuchar a Dios? Pero la pregunta es: ¿cómo no podrías escuchar a alguien que vive dentro de ti? Entonces el problema no es Él, el problema es de que tal vez tú no le estás prestando atención. Y piensen conmigo en esto, hermanos, porque Dios te ama tanto que puso a su Espíritu Santo dentro de ti, porque Él quiere escribir su historia contigo. Cuando tú lees la Biblia, como decía Pastora Yolanda, que mujeres de fe están estudiando ahora la vida de Esther, pero la Biblia está llena de diferentes hombres y mujeres que abrieron su corazón a Dios en diferentes tiempos y que Dios escribió su historia con ellos. Dios no la escribió solo. Dios tiene un buen plan para ti, pero Dios quiere escribir una historia contigo.
Dios tiene algo que quiere contarle al mundo contigo. La pregunta es, ¿te vas a dar la oportunidad que te enseñe? ¿Te vas a dar la oportunidad que te use? ¿Te vas a dar la oportunidad de que Él se manifieste a sí mismo a ti? Cuando Pastor Yves enseñaba acerca de los diezmos para el momento de dar, me hizo acordar algunos años atrás cuando Dios empezó a enseñarme acerca del dar. Y en el Salmo 50, no lo busquen porque no es lo que vamos a compartir hoy, solo es una pequeña mención, pero en el Salmo 50 me gusta mucho esta escritura porque Dios le dice a su pueblo, si yo tuviera hambre, no te pediría a ti. Si yo tuviera sed, no te pediría a ti, porque todo lo que hay en la tierra, todo animal en la tierra y todo lo que hay en la tierra y toda la plenitud de la tierra me pertenece a mí. En otras palabras, ¿qué le podrías dar tú al dueño de toda la tierra y todo el universo? Ah, pastor, ¿eso significa que ya no tengo que diezmar y ofrendar? No, eso significa que entiendas cuál es el propósito del diezmo y la ofrenda. El diezmo y la ofrenda es reconocer de quién viene todo lo que tienes. Entonces yo no le doy a Él para que Él me dé. Yo le doy a Él porque reconozco que todo lo bueno que sucede en mi vida es por causa de que Él me ama a mí. Y entonces, hace años atrás, estaba en un congreso de la palabra de fe en Perú. Y eran 5 días el congreso, estábamos en la noche del miércoles, el congreso terminaba el día viernes, y esa noche, antes de que se levanten las ofrendas, yo tenía en mi billetera el equivalente como a $150, y ese era todo mi dinero y todo mi capital en el mundo. En ese tiempo yo no tenía cuenta de ahorros, ni lo que tenía en la billetera era todo el dinero que tenía. Y el Espíritu Santo me dijo, quiero que lo ofrendes todo. Le dije, ¿todo? Y me dijo, sí, todo. Y le dije, Señor, pero todavía nos quedan 2 días de seminario. Y si yo ofrendo todo en la noche de hoy, ¿cómo voy a pagar los taxis? Porque estaba alojado en la casa de mis tíos. ¿Cómo voy a pagar los taxis en los siguientes días? Y si logro pasar los siguientes días, ¿cómo voy a pagar el taxi al aeropuerto? Y si logro llegar al aeropuerto, ¿cómo voy a pagar la tasa de embarque en el aeropuerto? Porque en ese tiempo tenías que pagar la tasa de embarque en el aeropuerto. Le dije, yo no puedo darlo todo ahora. Y el Espíritu Santo me respondió y me dijo, bueno, nunca sabrás lo que es estar al otro lado del río, a menos que tomes mi mano y decidas cruzar. Entonces cuando llegó el tiempo de las ofrendas, Él me volvió a hablar y me dijo, toma mi mano, cruza al otro lado del río, permíteme escribir una historia contigo. Entonces pasaba el hermano con el balde de las ofrendas, lo puse todo en el balde y cuando puse el dinero volteé y dije, ¿a quién le puedo pedir prestado para mi taxi? Y cuando estaba pensando en eso, el Espíritu Santo me dijo, shh, 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 ni se te ocurra decir nada. El servicio se acabó, la iglesia se fue quedando vacía y yo no tenía ni la menor idea de cómo llegar a la casa de mis tíos donde estaba alojado. Finalmente ya estaban cerrando la iglesia, estaba en la puerta del cine, que era el local que alquilaba la iglesia. Vinieron los hermanos de la bienvenida y me dijeron, pastor, ya estamos cerrando. Y yo les dije, sí, lo que pasa es de que quería tomar un poco de aire. Y uno de ellos me dijo, nos vemos mañana. Y yo pensé para mí, ojalá ya llegue un mañana. Entonces oré al Señor y le dije, Señor, no tengo ni la menor idea de cómo llegar a la casa de mis tíos. Así que voy a empezar a caminar y cuando tú me digas en mi corazón que debo voltear a la derecha, entonces yo voy a voltear a la derecha. Cuando tú me digas en mi corazón cruza una avenida, yo voy a cruzar la avenida. Ayúdame a llegar a la casa de mis tíos. Empecé a caminar por esa cuadra que era grande y había caminado como una cuadra, creo, y hubo un corto de electricidad y como 3 cuadras alrededor se apagaron las luces en esa avenida. Entonces todo sonaba muy alentador
y había caminado como otra cuadra más y de pronto al fondo, como todo estaba oscuro, se dibujó la silueta de una persona y esta persona gritó, ¡Pastor! Y esa persona corría hacia mí, pero yo no podía mirar porque estaba oscuro. Él vino tan rápido corriendo hacia mí que cuando llegó donde yo estaba me golpeó con su cuerpo. Entonces él me golpea con su cuerpo, mete la mano a mi bolsillo, quita mi billetera y yo pensé, esto es el colmo. Encima que lo ofrendo todo, me roban. Y estaba pensando, pero te equivocaste porque la billetera está vacía. Pero no era un ladrón, era un hermano. Pero que yo no conocía. Y él me dijo, pastor, y toma mi billetera y pone un fajo de billetes así en la billetera, los pone y me dice, Dios lo bendiga, y se va. Entonces yo estoy reaccionando de lo que había sucedido, entonces tomo un taxi, subo al taxi y empiezo a contar los billetes, y este hermano había puesto en mis manos aproximadamente 7 o 8 veces más lo que yo había puesto en la ofrenda. Y cuando yo estaba asimilando todo eso, el Espíritu Santo me dice, gracias por haber confiado en mí. Y me dijo, habrán ríos más grandes que yo te pediré que cruces. Y cuando llegue la hora de cruzar esos ríos, acuérdate que yo fui fiel para tomarte de la mano y hacerte cruzar este río. Y volveré a ser fiel cuando tengas que cruzar ríos más grandes. ¿Por qué estoy contando esto y a dónde quiero llegar? En el área que sea o bajo la situación que estés atravesando, bajo el contexto que sea, Dios quiere escribir su historia contigo. Date la oportunidad de conocerlo, y date la oportunidad de que Él escriba la buena historia que Él tiene para contigo. Pasó un tiempo después y un día el Señor me dijo, quiero que ofrendes $1,000. Estaba aquí en México. Estaba predicando en un pueblito con el hermano Wayne Myers y el lugar donde había predicado, Dios tocó el corazón del pastor y me dieron una ofrenda de $1,000. Luego fuimos a otra iglesia donde iba a predicar el hermano Wayne. Iban a levantar fondos para que esa iglesia construya su templo. Y cuando estaban levantando las promesas, el Espíritu Santo que vive en mí y que es el mismo que vive dentro de ti, agarró y me dijo, quiero hacerte una pregunta, me dijo él. ¿Te gustaría que cuando llegue la hora de construir tu edificio, gente de todos lados venga y pague por tus sueños? Le dije, Señor, me encanta la propuesta. Y él me dijo, muy bien, paga por los sueños de esta iglesia. Esos $1,000 pertenecen a esa iglesia. Luego pasó un tiempo y el Señor me dijo, quiero que ofrendes 5,000. Luego en otro lugar me dijo, quiero que prometas $10,000. Luego en otro lugar me dijo, quiero que prometas $50,000. Y yo dije, $50,000. Le dije, Señor, creo que te estás excediendo. ¿Y de dónde voy a sacar $50,000? Y Él me dijo, de mí. Yo no he cambiado, sigo siendo el mismo y estoy para ti y quiero que me permitas escribir mi historia contigo. Lo mismo en el área de la sanidad o lo mismo en el área en donde sea que tú necesites que Dios haga algo por ti. Una vez mi mamá me pidió que orara por una compañera de su trabajo que estaba padeciendo de cáncer, pero en su punto más difícil y terminal. Los médicos ya le habían dicho que no había esperanza y literalmente tenían a esa mujer drogada con morfina, porque ya las quimioterapias estaban en el punto en donde no surtían ningún efecto y literalmente esa mujer era consumada por el dolor. Y tú puedes ver la obra del enemigo ahí, pero gracias a Dios también puedes ver la grandeza del amor de Dios, porque la Biblia dice en Hechos 10:38 que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder y que por causa de esto Él sanaba a todos los enfermos y Él hacía milagros. Y luego Juan dice que Jesús fue revelado para destruir. Me gusta esta palabra.
destruir las obras del diablo. Luego en Isaías te dice que la unción de Dios pudre el yugo. La unción de Dios, el poder de Dios pudre la enfermedad, no lo rompe, sino lo pudre. Me gusta mucho esta palabra, conversábamos un poco con los pastores estos días, porque cuando tú rompes algo, existe la posibilidad de arreglarlo, pero cuando algo se pudre, ya no hay forma de arreglarlo, porque literalmente se pudrió. Y la Biblia te dice que la unción de Dios, el poder de Dios, pudre toda obra de Satanás. Eso significa que él ya no puede usar lo mismo para intentar hacerte daño, porque el Espíritu Santo está escribiendo su historia contigo. Entonces fuimos al hospital, su amiga estaba muy adolorida. No sé si a veces han tenido la oportunidad de ver en alguien que está padeciendo tan fuerte una enfermedad que en el rostro se le dibuja la expresión de dolor. Así lucía esta mujer. Bueno, nos sentamos en la cama junto a ella, pero ella estaba tan adolorida y yo le pregunté al Señor y le dije, ¿cómo la ayudo? Porque para alguien que está padeciendo tanto, tú no puedes darle una enseñanza muy larga enseñándole los 7 pasos para ser sanado o qué sé yo, simplemente no estaba en su capacidad para escuchar. Y el Señor me dijo, solo tócala. Entonces recuerdo que toqué su mano, y la mujer estaba... Y recuerdo que cuando toqué su mano fue como un corto de electricidad que corrió y de lo que ella estaba... De pronto yo toco su mano y ella... Que mi mamá saltó y sus ojos se abrieron y le dije, ¿qué pasa? Y ella volteaba así y decía, se fue. ¿Qué se fue? Me dice, no me duele. Completamente sana. Ese es nuestro Dios. Y todas estas cosas que la Biblia describe acerca de Dios, y todas estas cosas que la Biblia enseña acerca de Dios, y todas estas verdades que Dios manifiesta acerca de Dios, es nuestra herencia. Eso es para nosotros. Y me gusta cuando Pablo lo dice en Corintios, él dice, el evangelio que nosotros les hemos predicado no ha sido a veces sí y a veces no. Pablo dijo, todas las promesas en Cristo Jesús son sí, por lo cual nosotros decimos amén. Y la palabra amén significa así sea o sea hecho. Eso significa de que Jesús dentro de ti, por su Espíritu Santo, es el rotundo sí de Dios. Entonces tú no tienes que preguntarle a Dios si Dios quiere bendecirte. Tú no tienes que preguntarle a Dios si Dios quiere sanarte. Tú no tienes que preguntarle a Dios si Él tiene cosas buenas para ti. Jesús es el rotundo sí de todas las promesas que están en la Biblia. ¿Y por qué muchos cristianos, pastor, si Jesús es el sí de todas las promesas de Dios, por qué muchos cristianos no viven esa realidad? Porque no se dan la oportunidad de conocerlo. Porque a veces algunos tienen su Biblia reemplazada por el iPhone, reemplazada por tantas cosas en las que de alguna u otra manera, antes de que te des cuenta, ocuparon tu tiempo, ocuparon tu día y no tienes ese tiempo para escucharlo a Él. Y esa es la parte que te toca a ti. Y cuando tú vas al Nuevo Testamento hay una palabra que se repite una y otra vez, y es a la que creo que muy pocos le prestan atención, y es la palabra diligencia. Entonces cuando la Biblia te dice que seas diligente para renovar tu mente, diligente para conocerlo a Él, diligente para buscar de Dios, otra palabra que se repite es perseverancia. Esto no es un de vez en cuando, esta es una relación real. Y es por eso que la Biblia compara nuestra relación con Dios como la relación del matrimonio. ¿Por qué? Porque
en el momento que tú te casaste con la mujer o el hombre de quien te enamoraste, es una relación que no termina con el matrimonio, sino que se sigue construyendo, y en donde mientras más vas conociendo a la otra persona, esta viene a formar cada vez más parte de tu vida y tú de su vida, y literalmente empiezan a construir su historia juntos, en donde ya no eres, ya se acabó el yo por el nosotros. Y eso es lo que la Biblia dice acerca de Dios con su iglesia y en su iglesia. Él ahora vive dentro de mí. Y la Biblia dice que yo estoy unido a Él por su Espíritu Santo. Y la Biblia dice que no solamente mi vida, sino que mi cuerpo ha sido comprado con su preciosa sangre, a tal punto que dice que yo le pertenezco a Él. Y si yo le pertenezco a Él, Él me pertenece a mí, porque estas son expresiones de pacto. Por eso es de que Pablo en Filipenses, acompáñenme a Filipenses por favor, Filipenses capítulo 1. Me gusta mucho la oración que él hizo acá. Bueno, en realidad me gustan muchas de las oraciones que Pablo tiene en sus cartas. Filipenses capítulo 1, comenzando en el versículo 3, dice así: doy gracias a mi Dios, vamos despacio, miren lo que no dice doy gracias a Dios, él dice doy gracias a mi Dios. Me gusta eso, porque Él es mi Dios, Él es de mí, yo soy de Él, Él me pertenece a mí, yo le pertenezco a Él. Es la misma expresión que la Biblia describe cuando Pablo estaba en el barco que estuvo perdido en la tormenta, en donde la Biblia describe en Hechos de los Apóstoles de que por 14 días ellos no podían distinguir si era de día o de noche, y en donde las 200 personas que estaban en el barco habían perdido toda esperanza de vida. Yo cuando leía ese pasaje le preguntaba al Señor, ¿qué es más fácil? ¿Que 200 personas contagien su desánimo a uno? ¿O que uno contagie su fe a 200? Porque dice que eran 200 que literalmente habían perdido toda esperanza de vida. Pero había uno que conocía a Dios. Y dice que cuando Pablo se acercó a esos 200, les dijo, no teman, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de mi Dios, el Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo. Estas expresiones van en el orden correcto. Él no dijo yo le sirvo y bueno, ojalá y él se acuerde de su servidor. No. Él dijo primero, ha estado conmigo el ángel de mi Dios, de quien yo soy de Él, Él es de mí. Y yo le sirvo por causa de que soy de Él y Él es de mí. Juan lo dijo de otra manera, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mientras más conozco de cómo Él me ama a mí, más le amo yo a Él. ¿Por qué? Porque Él me amó primero. Y mientras más conozco la grandeza de su sacrificio y la grandeza de su amor, y es por eso que Pablo en sus cartas esto le daba vueltas y vueltas a sus oraciones. Yo oro, hermanos, para que ustedes conozcan la altura, la anchura, la profundidad y entiendan el amor de Dios que excede todo conocimiento, y conozcan la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y vuelve a repetir, y luego en Romanos dice, yo os ruego para que ustedes renueven su manera de pensar y para que le conozcan a Él. No para que conozcan acerca de Él, no simplemente para que tengamos información acerca de Él. Dios no quiere que tengas información acerca de Él. Dios quiere que le conozcas a Él de una manera muy íntima, muy personal. Si Él no quisiera eso, nunca te hubiera dado su Espíritu Santo. Porque luego en Corintios dice que el Espíritu Santo es aquel que conoce lo más profundo del corazón de Dios. Lo más profundo del corazón de Dios. Si Dios no quisiera que conozcas lo más profundo de su corazón, entonces nunca te hubiera dado su Espíritu Santo. Lo hubiera puesto sencillamente de una manera distante para que lo saludes una vez al año y eso es todo. Y si fuera así, entonces la vida cristiana no tendría sentido.
Pero cuando tú ves a Jesús, tú ves a un hijo que tenía relación con su padre y que el padre se manifestaba en el hijo y el hijo hacía oraciones como estas. Padre, te doy gracias porque a veces me escuchas. No, él dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. En otra ocasión él dijo, yo sabía que tú me escuchabas, pero yo oré por ellos, para que ellos sepan que tú siempre me escuchas a mí. Y bueno, entonces viene Pablo en Filipenses, versículo 3 del capítulo 1 y dice, doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, porque por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando completamente persuadido de esto. Otras versiones de la Biblia dicen, estando completamente seguro. Acá dice, completamente persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, ¿qué te está diciendo la Biblia acá? Que Dios ha escrito una hermosa historia contigo. Y que Él conoce, no solamente tiene, sino que Él conoce los planes que tiene para contigo. Y dice que Él se ha comprometido consigo mismo para que los planes que Él ha comenzado contigo no se queden a la mitad, sino que sean llevados hasta su fin. Recuerdo tiempo atrás cuando yo leía estos versos, el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿entiendes lo que lees? Le dije, creo que sí. Y me dijo, juré por mí mismo de que nunca renunciaré a ti. Juré por mí mismo de que aquello que yo he comenzado en ti no lo abortaré, no lo dejaré a la mitad. Juré por mí mismo de que nunca me rendiré contigo. Juré por mí mismo de que nunca renunciaré a ti. Luego su voz cambió y me dijo, te pido que tú no renuncies a mí. Porque muchos de mis hijos a veces renuncian a mí. Pero si tú le conoces a Él a través de la palabra y te fortaleces en la fe, no vas a renunciar a Él. Y no por causa de ti, sino por causa de saber de que Él nunca va a renunciar a ti. ¿Y cómo puedo estar seguro de eso? Porque la Biblia dice, si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, Él te ama tanto, Él está tan enamorado de cada uno de sus hijos, de que Él nunca va a renunciar a ti. Ese es nuestro Dios. Recuerdo una vez estaba predicando en Chile, y estaba predicando en una iglesia, en una avenida muy grande, y ahí había un joven, cuando nosotros estábamos llegando a la iglesia, que estaba caminando con prendas muy viejas y con un cuchillo en la mano. Entonces el pastor me dijo, este jovencito es conocido por todas las cuadras, es drogadicto ya de mucho tiempo y siempre está con su cuchillo, a veces asaltando gente, y a veces él se ha hecho cortes a sí mismo con el cuchillo, y a veces ha intentado quitarse la vida, y a veces lo hemos encontrado caminando entre las torres de alta tensión que había por la zona. Y bueno, me hicieron ese comentario, empezamos la reunión en la iglesia, estaba predicando yo, el salón de la iglesia era bastante largo, entonces yo estaba en esta posición y en la puerta que estaba al otro lado, de pronto estoy predicando y alguien se pone en la puerta y grita, ¡guau! Y viene corriendo hacia mí mientras gritaba, te odio, te odio, te odio, te odio. Y cae de rodillas acá en el púlpito, y el demonio sale del muchacho, y cuando él es libre de ese espíritu que lo afligía, de pronto él abre sus ojos y dice, se fue. Y el pastor le dice, ¿de dónde te venías?
Me dijo, esas voces me dijeron de que me lastimara con el cuchillo, pero se fueron esas voces, y ese jovencito fue libre esa noche de ese espíritu que lo tenía afligido y oprimido y todo eso. Un mes después, yo estaba en mi oficina y recibo una llamada de Chile, y era el pastor de esta iglesia, y me dice, Cristian, quiero contarte algo. Hoy día estamos bautizando a los nuevos miembros de la iglesia. ¿Y quién crees que se está bautizando? Le digo, no tengo ni idea. El jovencito que fue librado esa noche. Pero no solo. Él tenía un compañero con el cual se drogaba. Pero la noche que él fue libertado de ese espíritu de opresión, él fue y le predicó el evangelio a su compañero y él también fue hecho libre. Y un mes después, los dos estaban bautizándose. Ese es nuestro Dios, el que quiere escribir su historia con cada uno de sus hijos. ¿Le vas a dar la oportunidad de conocerlo? Date la oportunidad de conocerlo. No solamente de saber un poco acerca de Él. Date la oportunidad de escuchar su voz. Date la oportunidad de ser sensible a su voz, de ser sensible a su corazón. Date la oportunidad de que Él te enseñe a manejar tu dinero. Date la oportunidad de que Él te enseñe a decir cuándo hablar y cuándo callar. Date la oportunidad de que Él te diga por aquí sí, por aquí no. No le preguntes al final, Señor, he decidido esto, te pido que lo bendigas. No funciona así. Dile, Señor, ¿qué te parece esto? Vamos por aquí, vamos por allá. Date la oportunidad de que Él sea tu mejor amigo. Recuerdo una vez estaba discutiendo con mi esposa y estaba a punto de pecar con mis labios, realmente estaba enojado, y cuando estaba a punto de hablar cualquier palabra boba, cuando estaba listo para abrir los labios y decir cualquier tontera, el Espíritu Santo me habló y me dijo, ni se te ocurra, ni siquiera lo pienses. Ella es mi hija amada, y si tú dices una bobada, yo te voy a llamar la atención. Y después, cuando pasó el enojo y todo eso, me puse a pensar y le dije, Señor, gracias, porque realmente hubiera sido un bobo si yo daba mi boca para hablar cualquier tontera. Pero es mejor escuchar esa voz antes que pedir perdón después. Date la oportunidad de que Él sea tu mejor amigo. Date la oportunidad de que Él forme parte de tu lunes, de tu martes, de tu miércoles, de tu jueves. Date la oportunidad de que Él te enseñe cómo Él te mira a ti. Señor, ¿qué tienes que decir acerca de esta situación? Señor, ¿qué tienes que decir acerca de lo que estoy sintiendo? Señor, ¿qué tienes que decir acerca de cómo están mostrándose las cosas ahora? Señor, ¿qué tienes que decir acerca de cómo estoy llevando mi vida? Dime, y Él te va a hablar. Y Él muchas veces te va a llevar a su palabra y te va a mostrar cosas en la Biblia que cuando tú las leas vas a decir, ¿dónde estaba esto? Hoy que se habla tanto de enfermedad en tantos contextos y con lo de la pandemia y las consecuencias y todo eso, ¿qué tiene Dios que decir? Una vez orando Él me dijo, sabes, a mí nada me toma por sorpresa. Me dijo, y las cosas que le sorprenden a muchos de mis hijos, a mí nada me toma por sorpresa. Pero muchos de ellos viven sorprendidos porque no se dan la oportunidad de recibir el consejo anticipado. ¿Y por qué consejo anticipado? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuando Pablo escribe en sus cartas y dice sabiduría que fue puesta y manifiesta antes de la fundación del mundo?
O cuando Pablo dice que fuimos recreados antes de la fundación del mundo, o cuando la Biblia dice que Jesús fue ofrecido antes de la fundación del mundo, antes de que el sol fuera creado, antes de que la tierra fuera creada, antes de que todo el universo fuera creado, el Cordero ya había sido ofrecido. Significa de que Él se anticipó a todo lo que el hombre iba a vivir, a todas las consecuencias del pecado. Él sabía lo que iba a venir, y antes de que vengan todas esas cosas, antes de que el mundo fuera formado, Él había sacrificado al Cordero. Significa de que las respuestas en Cristo Jesús fueron dadas antes de que los problemas se anuncien. Y tienes a muchos creyentes viviendo en medio de los problemas, ajenos a esa sabiduría, porque no se dan la oportunidad de conocer a aquel que vive dentro de ellos. Y esa no es la parte que le toca a Dios, esa es la parte que te toca a ti. Y gracias a Dios porque puedes venir a la iglesia y recibir una buena palabra, pero ¿cuál es el lugar que Dios toma en tu día a día? Y esa pregunta solamente la puedes responder tú. Y eso no se arregla con que un pastor o un hermano ore por ti. Eso tiene que ver con tu relación con Dios, y eso tiene que ver con las decisiones que tú tomes a causa de tu relación con Dios. Gracias por su entusiasmo, pero es la verdad. Un día le pregunté al Señor, porque la Biblia dice que la palabra es el espejo en donde tú y yo nos miramos. Y literalmente lo dice así. Cuando Santiago habla del hombre inconstante en la fe, describe a aquel que se mira en el espejo y utiliza estas palabras. Se mira en el espejo, contempla su rostro, se da la media vuelta y se olvidó lo que vio. Y está describiendo a alguien que viene, escucha la palabra, se ve en la palabra, se mira a sí mismo en la palabra, cierra su Biblia, regresa a su casa, en el camino va diciendo, ¡oh, qué buena prédica! ¡Oh, qué buena prédica! Llega a su casa, al día siguiente, una llamada, una circunstancia, se olvidó lo que oyó. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Ahora, ¿cómo Dios te ve? Contaba en el primer servicio, hace algún tiempo atrás, yo tomé un pequeño curso de introducción a la aviación, y parte de ese curso eran 2 horas de vuelo. Entonces yo estaba emocionado por las horas de vuelo. Finalmente, cuando estábamos en la avioneta con el instructor, prendemos motores, despegamos y tomamos la altitud final, en donde él iba a enseñarme algunas maniobras que iba a hacer en la avioneta. ¿Y cuántos saben que desde arriba las cosas se ven muy diferentes? Tú puedes estar abajo y puedes ver un edificio, puedes ver una montaña, o digámoslo así, puedes ver una situación que parece muy grande, y si la ves desde abajo, pero desde arriba las cosas se ven muy diferentes. Y aquellas cosas que desde abajo se ven muy grandes, desde arriba se ven muy pequeñas. Entonces estábamos volando, estaba mirando la ciudad, y de pronto el Espíritu Santo me habla y me dice, ¿sabes? Toda tu vida yo la veo desde aquí. Mi iglesia quiere que yo mire sus vidas desde donde ellos las miran. Me dijo, eso nunca va a pasar. Y la razón por la que yo te he dado mi palabra y te he dado mi Espíritu Santo es para enseñarte a mirar tu vida desde donde yo la miro. Me dijo, así que deja de quejarte y date la oportunidad de mirar tu vida a través de mis ojos. Esa es la parte que te toca a ti. Un día estaba orando y le dije al Señor, Señor, dame una escritura de sanidad, porque habían algunos síntomas en mi cuerpo que persistían, y le dije, conozco muchas escrituras de sanidad, pero parece que nada funciona. Le dije, dame una escritura de sanidad. Y el Señor me dijo, 1 de Juan 4:17, ¿ok? Voy a buscarla. 1 de Juan 4:17.
Búsquenla conmigo, por favor. Primera de Juan 4:17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues tal como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dije, ¿qué? Le dije, Señor, ¿dónde hay sanidad en este versículo? Me dijo, léelo en primera persona. Bueno, en esto se ha perfeccionado el amor de Dios en mí, para que yo tenga confianza en el día del juicio, pues tal como Él es, así soy yo en este mundo. Le dije, Señor, no entiendo, ¿dónde hay sanidad en este versículo? Me dijo, vuélvelo a leer en primera persona. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en mí, para que tenga confianza en el día del juicio. Pues tal como Él es, así soy yo en este mundo. Señor, no entiendo. ¿Dónde hay sanidad en este versículo? Gracias a Dios por su paciencia. Me dijo, vuélvelo a leer en primera persona. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en mí, para que yo tenga confianza en el día del juicio. Pues tal como Él es, así soy yo en este mundo. Señor, no entiendo. ¿Dónde hay sanidad en este versículo? Me dijo, vuélvelo a leer en primera persona. Gracias a Dios por su paciencia. En esto despacio, me dijo, yo no estoy apurado. Ok. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en mí. Se los estoy contando como sucedió. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en mí, para que yo tenga confianza en el día del juicio. Pues tal como Él es, se está refiriendo a Jesús, no al de la cruz, sino al Jesús resucitado que Juan vio en la isla de Patmos, cuando luego escribe Apocalipsis. Dice, porque tal como Él es, así soy yo, tal como Él es, así soy yo. Santiago dijo, el espejo donde te miras, tal como Él es. Tal como Él es, así soy yo. No dice, seré como Él arriba en el cielo. Dice, tal como Él es, así soy yo en este mundo. Y le dije, Señor, ¿dónde hay sanidad en este versículo? Él me gritó y me dijo, Cristian, yo no estoy enfermo. Y tal como yo soy, así eres tú en este mundo. Continuó y me dijo, ¿lo entiendes? Mis ojos funcionan bien, mi corazón funciona bien, mis pulmones funcionan bien, todo en mí funciona bien. Y tal como yo soy, así eres tú en este mundo. Y eres así como yo, porque yo he puesto mi Espíritu Santo dentro de ti. Él quiere darse a conocer. Y Él quiere que tú lo conozcas. Él quiere tener una relación muy íntima, muy personal con cada uno de sus hijos. Date la oportunidad de que Él forme parte de tu vida en una medida mucho mayor de lo que le has permitido. Date la oportunidad de que Él sea tu médico personal, tu consejero personal, tu ayudador personal, tu abogado personal, como dice la Biblia, tu adherente fiel. Esta es otra palabra de pacto, adherente fiel. Representa lo que hice con Pablo hace un ratito. Nunca te voy a dejar. Nunca te voy a dejar. Soy tu adherente fiel. Date la oportunidad de que Él se manifieste a ti. Pero esa es la parte, repito, que te toca a ti. Entonces, cuando Él me dijo eso, empecé a orar. Señor, te doy gracias porque mis ojos son tan buenos como tus ojos. Porque la Biblia dice que Él tomó un cuerpo y tomó mi semejanza. Y ahora este cuerpo es llamado templo de tu Espíritu Santo. Y la vida de tu Espíritu es vida a mis ojos, es vida a mi corazón, es vida a mis huesos, es vida a mis pulmones, es vida a cada parte, a cada célula, a cada gota de mi sangre. Es parte de mí. ¿Por qué? Porque tal como Él es,
así soy yo. Y la unción que describe al Jesús sanador vive dentro de ti. Porque luego Juan en su carta dice, ustedes tienen la unción del Santo. No dice que la tendrán algún día, no dice que ores para que la tengas, dice ustedes tienen la unción del Santo. Si la tienes, ¿por qué no la usas? Es que no sé si va a funcionar. Bueno, nunca lo sabrás hasta que te lances a la piscina. La semana pasada, antes del viaje acá a México, estaba llegando a mi casa con mi papá en el coche, y cuando entrábamos a la urbanización donde está nuestra casa, habían varios policías, ambulancias, porque una movilidad escolar que entró rápido a la urbanización había golpeado a un hombre que venía en el recolector de basura. Pero no lo había atropellado, lo había golpeado y lo había hecho volar. Entonces el hombre estaba tirado en el piso y la gente, alarmada mientras llegaba la ambulancia y todo eso. Entonces la gente un poco afligida en lo que seguían llegando los policías y la ambulancia y todo eso. Me acerco al hombre y le digo, ¿dónde te duele? ¿Dónde te han golpeado? El hombre no podía moverse. Y él agarra y dice, acá. Entonces el Señor me habla y me dice, tírate al piso, y ora por él. Así que me tiro al piso y le dije, no tengo tiempo de explicar muchas cosas, solamente quiero que sepas de que Jesús te ama y estoy aquí para ayudarte y voy a orar por ti. Oré por él, hablé el nombre de Jesús, y mientras llegaba la ambulancia, de pronto el hombre que no podía mover esta parte le dice a sus compañeros, mi celular y mi chaleco. y se lo llevaron. Oh, pastor, yo quisiera que Dios me use así. Bueno, nunca te va a usar así si tú no te das la oportunidad de ser usado por Él. Nunca menosprecies el nombre de Jesús por un dolor de cabeza. Ay, ¿qué voy a molestar a Dios por un dolor de cabeza? Él no se molesta por un dolor de cabeza. Él compró tu derecho de que sea sano de todo dolor de cabeza. Y si eres fiel para orar por un dolor de cabeza, un día Él te llevará a orar por alguien que no puede caminar. Y si tú puedes creerle por alguien que no puede caminar, entonces un día Él te llevará por alguien que está a puertas de la muerte. Y si tú eres fiel para creerle a Dios ahí, entonces Él te llevará sobre alguien que murió y Él empezará a escribir su historia contigo. Porque Él escribió su historia con Juan, Él escribió su historia con Pedro, Él escribió su historia con Pablo, Él escribió su historia con Smith Wigglesworth, Él escribió su historia con Kenneth Hagin, Él escribió su historia con muchos que nosotros conocemos, pero ellos ya no están aquí, pero tú estás aquí. ¿Y a quién va a usar el Espíritu Santo ahora? ¿Y quién se va a dejar ser usado por el Espíritu Santo ahora? Termino con esto. Algunas semanas atrás oraba y el Espíritu Santo me dijo, escucha y apunta. Ok, te escucho, Señor. Ayúdame con el teclado. Me dijo, escucha y apunta. El mayor vive en mí. El que vive en mí avergonzó al que está en el mundo. El que vive en mí volverá a avergonzar al que está en el mundo. El que está en el mundo es nada. El que vive en mí, Él es todo. Por eso Él avergonzará al que está en el mundo. Y lo hará a través de mí. Lo hará a través de su iglesia, lo hará a través de mí. Y por eso nosotros vencemos y volvemos a vencer. Y otra vez vencemos y volvemos a vencer, porque el que está en mí, Él es el mayor. Sobre cualquier diagnóstico, sobre cualquier dolor, sobre cualquier circunstancia,
sobre cualquier nombre que se nombra, sobre cualquier sentimiento, como dijo Pastor al empezar la reunión, sobre cualquier cosa que quiera traer a tu vida lo que no es tu herencia. Tú puedes decir confiadamente: el que vive en mí es mayor que todas estas cosas, y todas esas cosas son externas a mí, pero el que vive en mí, Él no es ajeno a mí, Él no es externo a mí, Él es uno conmigo, y yo le pertenezco a Él, y Él me pertenece a mí, y yo le amo con todo mi corazón, pero le amo porque Él me amó primero, y en ese amor sé que todas las cosas suceden para bien de aquellos que le aman. ¿Y cómo lo sé? Porque aquel que es el sí de Dios para todas sus promesas, Él vive dentro de mí. Aleluya. Ha sido un privilegio compartir con ustedes, hermanos. Dios haga grandes cosas en sus vidas.